Seguimos recuperando la memoria histórica de estos 100 años de la misión claretiana en Bosa. Varios misioneros claretianos, por no decir que en la provincia su totalidad, han pasado por Bosa, han recibido los primeros años de su formación en Bosa. Tenemos al padre Miguel Duarte, que nos va a contar cómo fue esa vocación, quién lo llamó, quién lo motivó y cómo fue su llegada a Bosa y qué etapas de su formación inicial tuvo en Bosa. Bueno, primero recuerdo a mi mamá que me decía de pequeñito, y después me lo recordó ya ordenado de sacerdote: usted es claretiano por mi devoción al Beato Claret. Lógicamente, pues ella le tocó vivir el tiempo de la beatitud de Claret hasta el año 50, pero ella seguía hablando del Beato Claret, ¿no? Y desde pequeño yo recuerdo, alguna vez me llevó al hospital de San Gil, San Juan de Dios, iba con mi papá y al entrar una religiosa de la dominica de la presentación dijo: usted es muy niño, no puede seguir, se queda aquí conmigo. Y bueno, yo me quedé al lado de ella y me dice: ¿usted qué piensa hacer? Dije yo: misionero. Bueno, nomás, dijo. Cuando salió, entonces habló con mamá y papá, dijo: este muchachito puede ser acólito aquí en el hospital. Y dijo mamá: bueno, sí, listo. Y empecé siendo acólito ahí. Ahí tuve la oportunidad de conocer a varios que después fueron obispos, que fueron capellanes del hospital de San Gil. Yo demoré 7 años de acólito y estando ahí entonces me decían las hermanas: mire, el año entrante vienen los misioneros claretianos a hacerse cargo del colegio San José de Guanitá, en San Gil. Efectivamente, entonces me dijo: hoy viene un misionero claretiano de los que posiblemente se queden aquí en San Gil para hacer trámites de cómo se va a hacer la recepción del colegio por los misioneros claretianos. Y yo fui a hablar con él y de una vez planteé de que usted quiere ser misionero. Yo ya había hablado con varios sacerdotes de varias comunidades que habían pasado por allí y a todos les encontraba defectos, ¿no? Incluso a una comunidad les alcancé a escribir cartas y no me las respondieron, entonces esto no me sirve. Y sí, pasó el padre Santiago Gómez y fui yo, y cuando regresé me dice la hermana: ¿y qué tal? Le dije: ese sí me gusta. Dijo: sí, porque todos son cordimarianos. Listo, ellos se van a hacer cargo del colegio. Yo terminaba la primaria, pues ingresé al colegio a estudiar, como era costumbre entre todos los sangileños que podíamos seguir el estudio, y lógicamente fue con los claretianos. Ahí hice quinto, primero y segundo de bachillerato, ¿no? Estando en quinto yo participé del grupo vocacional que tenían los claretianos, que coordinaba el padre Euclides Rojas, y me dijeron: bueno, pues usted terminó bien su quinto, prepárese para ingresar al seminario entonces, pero tráigame una carta del párroco. El párroco era en ese entonces el padre Ciro Alfonso Gómez, que después fue obispo de San Gil. Y fui a pedirle la carta y me dijo: sí, usted, yo lo conozco y todo, usted es acólito aquí en el hospital, pero usted solo tiene 13 años, yo hasta los 15 años no le doy carta. Le conté a los claretianos: no hay problema, usted siga aquí con nosotros y algo de latín le vamos a enseñar para que no se atrase. Y efectivamente, cuando cumplí los 15 fui y le dije, me dijo: bueno, aquí tiene la carta. Y entonces ahí ya se organizaron las cosas para venir al seminario. Vinimos 16 personas en esa ocasión. ¿De todas partes de Colombia o de San Gil? No, de San Gil, de San Gil. Prácticamente, es decir, de San Gil, quizás sus pueblos circunvecinos que estudiábamos ahí en el colegio, y otros que se han contactado en ese tiempo en que los claretianos estuvieron pues participando de la dirección del colegio. Llegué aquí, me acuerdo que fue el primer jueves
primer jueves de mes de febrero de 1961. ¿Ya? De 15 años, ¿no? 15 años tenía ya entonces yo. Y tuve como prefecto al padre Rafael Gómez y después al padre Miguel Estrada, ¿no? Y estábamos aquí en esta parte vieja de la casa de Bosa, ¿no? Que era postulantado menor, primero a tercero, y postulantado mayor, cuarto y quinto, ¿no? Al año siguiente, en el año 62, entonces ya se llevaron el postulantado mayor para lo que es el actual sector de la administración del Colegio Claretiano, ¿ya? Y así quedamos, ¿no? Entre las personas que me acompañaron en ese proceso de seminario menor, recuerdo al padre Miguel Atucha Gorostiaga, que nos enseñó contabilidad. ¿Colombiano él o español? Español. Español, muy buen sacerdote, muy querido. Y bueno, pues otros sacerdotes ahí, como los que ya mencioné, ¿no? Nos enseñaban también el padre Luis Alfredo Camargo. ¿Botánica? No, él nos enseñaba inglés un poquito. Inglés. ¿No? Y a mí me pusieron un profesor de latín, ¿no? Aparte, pero desafortunadamente él se ponía a leerme historias o pedazos de novelas y yo no aprendí latín con él. Entonces, después de estar 2 años o 1 año con él, dije, no, yo me meto con el grupo a ver si aprende, porque si no, así no voy a aprender nada. Ya claro. Me metí con el grupo, me costará, y bueno, ahí aprendí un poco ya de latín. De latín. Ya logré más o menos estar a nivel. ¿Cuántos años hizo de su formación en Bosa? En Bosa hice 4 años, tercero, cuarto, quinto y sexto. ¿Y lo más gratificante que recuerde de esa experiencia? Lo más gratificante fue como la vida juvenil que había entre todos, ¿no? Había un grupo que quería participar de los deportes, como éramos todos, ¿no? A algunos no les gustaba el deporte, ¿no? Normal, pero esas personas empezaron a organizar la Academia de Literatura Miguel Antonio Caro y a participar en cuestiones artísticas que se llamó el Forum Artis, que fue una parte de lo que es como el sótano de la actual administración. Sí. Y allí se organizó como una especie de museo general, ¿no? Y había un grupo que se encargaban de eso, ¿no? Y otros grupos nos encargábamos de estudio de la congregación, ¿no? ¿Ya? Entonces eso fue haciendo de los que éramos claretianos o postulantes claretianos, que así nos llamábamos, ¿no? Una integración muy bonita. Una vida de familia y de fraternidad. De familia y de fraternidad. Y los prefectos eran muy cuidadosos de estar atentos a lo que nosotros necesitábamos, a lo que nosotros requeríamos, sobre todo al cariño de la cercanía, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Eso hacía que uno se enamorara de la comunidad. Exactamente, también. Sí. Dentro de los profesores que recuerdo en el postulantado mayor está el padre Jaime Moreno, Jaime Moreno, con el cual tuvimos muy buenas relaciones. El grupo nuestro, del que hace parte actualmente el padre Gabriel Antonio Mejía Montoya y Luis José Fernando Tobón Gónima, ¿no? De la otra provincia, porque estábamos integrados todavía ahí. ¿Ya? Pero padre Miguel, después de esa etapa de formación, usted ya termina su ciclo, digámoslo, de formación inicial, se ordena y luego, ¿qué recuerda de sus destinos en los que le haya tocado venir a Bosa a hacer su misión? Bueno, yo los 2 primeros años me enviaron a Cúcuta, ¿ya? Y terminaba en el año 74 el trienio y entonces hubo nuevos cambios y me mandaron aquí al colegio de Bosa. Al colegio. ¿Ya? Ahí me tocó hacer, la comunidad claretiana era una sola comunidad, tanto la que atendía la parroquia como la que atendía el colegio. Entonces
el padre Héctor, pues era el rector, a mí me nombró vicerrector y administrador económico del colegio. El padre Justo Pastor era el superior y el padre Aragón era el vicario de la comunidad, ¿no? Esto hizo pues que estuviésemos aquí bastante integrados, ¿no? Nosotros vivíamos allá con Héctor y con un hermano al lado del colegio, el hermano Isidro Lozano, y a este lado, la parte vieja, vivían los otros miembros de la comunidad, que habían varios hermanos, laicos, claretianos, ¿no? ¿Y cuáles eran como las insistencias en ese momento del colegio en la formación de los estudiantes? En el colegio se insistía en tres aspectos muy especiales, ¿no? Primero, la personalización, ¿no?, de la educación como tal. Segundo, la socialización de la educación, es decir, que el que más sabía debía compartir con el que menos. Y tercero, la evangelización, en la cual se hacía hincapié en la catequesis, ¿sí?, ¿no?, que era enseñar lo que la persona vivía y tratar de vivir lo que se enseñaba, ¿no? Ese aspecto, teniendo muy en cuenta todo el proceso que el Concilio Ecuménico Vaticano II nos dejó, ¿no? Eso ya estamos hablando del año 75. Año 60, ¿no? 75 ya, sí. Sí. Y también la enseñanza de Medellín, ¿no? Recordábamos nosotros con mucho cariño la visita que hizo el que hoy es San Pablo VI a Colombia, que fue la primera visita que hace un papa fuera de su territorio de Italia, perdón. Italia. Sí, ya, que salió de Italia a Colombia. Y entonces ahí con el padre Héctor, con unos seglares que nos ayudaron mucho, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, a Claro Orduz, a Lola Sendales, a Juan de Dios Gómez, a Jaime, se me escapa el apellido ahorita, y a otros seglares como Rosita Cardona, que trabajaron aquí con nosotros mucho en el colegio y que coordinábamos algunas actividades con la Universidad Javeriana, que nos fue ayudando en la orientación y en la capacitación del profesorado. De los docentes. Sí, también tuvimos vinculación con las hermanas claretianas, sobre todo recordando que algunas profesoras de las claretianas le pidieron a Héctor que si la recibía aquí, porque se pagaba mejor aquí que allá. Ajá. Y se vinieron a trabajar y lógicamente eso nos creó un cierto disgusto de roce con las hermanas. Bueno. ¿Ya? Pero así estuvimos trabajando y entonces el colegio tenía esta orientación, ¿no? En cuestión económica se hablaba de 3 niveles, ¿no? Los que tenían el ingreso más bajo y vivían en estratos más bajos, y eso lo estudiábamos nosotros, a saber dónde viven, que si traen vehículos, si no vienen con vehículo, qué ingresos tienen, ¿no? Entonces ellos pagaban el 20% de lo que así llamamos nosotros, ¿no? El 20%, pagan el 20% de toda la matrícula. Los otros pagaban el 40%, porque tienen un poquito mayor ingreso, y los otros el 60%. Y le insistíamos mucho a los papás que los que tenían más tenían que colaborar con los que tenían menos, ¿no? Y llegó un momento en que la cosa no se pudo seguir manteniendo y como que iba a reventar. Entonces buscamos la opción de hacer un precooperativo, ¿no? Yo fui con unos padres de familia a Pasto a hacer el estudio de lo que es el proceso precooperativo e iniciamos aquí en Bosa el precooperativo. Con padres de familia, ¿no? Con padres de familia, lógicamente, para buscar el solidarizarnos los que tenían más posibilidades con los que tenían menos. Entonces había en ese momento ya 3 jornadas. Estaba la jornada de la mañana, que era la jornada más pudiente, la jornada de la tarde, que era para personas más necesitadas, y la jornada nocturna, que era para trabajadores
Jóvenes trabajadores. Jóvenes obreros. trabajadores y algunos un poquito más que jóvenes, ¿no? Sí. Ya, que venían aquí a participar Ah. en nuestro colegio de la enseñanza, en la cual en la noche todos eran voluntarios los profesores, ninguno tenía salario. ¿Tenía sueldo? No. No, Voluntarios. después ya se empezó a decir, bueno, es necesario, démosle algo, ¿sí? Ya y Sí. se empezó a... Ve qué bueno. Pero al comienzo era prácticamente Voluntariado. voluntarios. Y de los voluntarios pues había personas que eran estudiantes en la mañana, ¿no? Ah, Por ejemplo, Rosa María Cardona era de las religiosas Doroteas, no, sí, Doroteas, ¿no? Y ella venía aquí como estudiante y ayudaba a dar la alfabetización, ¿no? Y así entonces se fue trabajando a nivel de colegio en los 2 primeros años en que yo estuve aquí, perfecto. que no fueron 2 completos, porque a mitad del año 76 el Los- superior provincial me mandó a Neiva. Ah, no, no. Bueno, después estuvo como formador, ¿no? Después estuve, sí, como formador en el año 90 y 91. Pero antes en había... un barrio de inserción. En el barrio de inserción de la Azucena. ¿Qué es lo que más recuerda de esa experiencia de formación? Allá recuerdo varias cosas, ¿no? Por un lado que me correspondió con el hermano Samuel Moreno trabajar esos 2 años de inserción y él me acompañó muy bien, ¿no? El proceso de catequesis que se llevaba allí acompañado, precisamente el padre, el hermano Moreno era como el que comandaba la catequesis de ese sector parroquial y en coordinación también con el encargado de la catequesis aquí en el colegio. Ajá. Y el otro aspecto es que allí llegó usted a final del año 91 Sí. a acompañarnos. Como auxiliar, ¿no? sí. Como auxiliar, ¿no? Enviado por el padre Alberto Rodríguez. Sí, ¿no? sí. Y ahí estuve yo hasta final de año. Digo que hasta final de año porque ya el siguiente año yo fui enviado a Bolivia, A Bolivia. destinado por el superior general que se acababa de asumir sus funciones en el año 91, padre Aquilino Bocos, hoy Sí. nuestro cardenal, ¿no? Esa ha sido su pasantía por Bosa prácticamente, ¿no? Esas 2 etapas del No, colegio. ya había tenido otra antes del 79, Ah, que estuve nuevamente en el colegio y encargado especialmente de la sección nocturna. doctor. ¿No? 79 estuve dando clases en la sección diurna en la mañana y vinieron algunos exalumnos del colegio llamado Gimnasio Claretiano que se había cerrado por orden del superior mayor, ¿no? Y a mí me correspondió cerrar Claro, eso, ¿no? claro. Entonces llegué a Bosa a seguir dando clases. O sea, ha estado en el colegio y en la formación. En parroquia no ha estado, ¿no? En parroquias en Bosa no he estado. ¿no? Das 2 experiencias. Sí. Bueno, al cumplir estos 100 años de misión en Bosa a la comunidad claretiana, ¿cuáles considera que son como los desafíos que tendríamos ahora para responder, tanto desde el colegio como desde la parroquia? Porque no nos queda sino la parroquia San Bernardino, el colegio claretiano de Bosa y el Libertador. Y bueno, y las etapas de formación que están también aquí, una en Bosa, el filosofado. ¿Cuáles serían como los desafíos, Miguelito? Bueno, yo veo que, por ejemplo, para el colegio que vino a Bosa a mitad del 1967, porque funcionaba como el padre Alfonso lo recordó en el local de la calle 10 del Voto Nacional, y por el temblor que hubo en febrero quedaron las estructuras con peligro de derrumbarse. Entonces le aconsejaron los ingenieros al rector, que fue el padre Octavio Cuellar, que lo trajo en junio. No dejó para traerlo al final porque se le iban todos los alumnos. Entonces lo traen en junio y se fueron muy pocos. Entonces estuvo junio o julio del 67 y de ahí en adelante empezó. Y digo yo, ¿por qué quiero recordar esto? Porque así como hubo un cambio físico del lugar del colegio, hoy se requiere un cambio cualitativo en el Colegio Claretiano de Bosa, ¿no? Y es un cambio que yo no miraría hacia el universitario, puesto que me parece que hay muchas otras posibilidades y la
congregación quizás no podría responder dada las posibilidades que hay de educación a nivel superior, y más bien echar en lo cualitativo en el sentido de lograr una mejor preparación tanto académica como pastoral en el Colegio Claretiano, tanto en el Libertador como en el Claretiano de Bosa, ¿no? No sé exactamente cuáles sean las propuestas que tenga la provincia como tal, pero a mí me parece que es de cualificar y insistir en la pastoral, ¿no? Una pastoral educativa. Educativa. Que de hecho sí. se viene haciendo, pero Sí. se puede insistir más, sí. Se puede insistir más, dado que nuestra congregación nos invita a soñar, a estar arraigados en Cristo y ser audaces en la misión. Y la audacia Sí. me parece a mí que debe ir más bien De hacia... hecho, este año logramos hacer una visita con todos los docentes a una comunidad marginada de Altos de Cazuca, que es la parte que está al lado de un lago que llaman Comunidad del Lago, que son la gente más pobre, ¿no? Allí estuvimos con los docentes haciendo un acercamiento a la realidad para luego generar un proyecto de acompañamiento a nivel integral de promoción y desarrollo humano y también de evangelización con esas comunidades. Creo que por ahí está la... Sí, puede la ser que propuesta. sea por ahí, ¿no? Eso lo tendrán que estudiar quienes están al frente. Segundo aspecto, con respecto a la formación inicial, pienso que es importante que la presencia de la formación inicial en Bosa mire a las raíces de cómo se inició ese proceso formativo aquí en Bosa y cómo puede proyectarlo de una manera más arraigada en Cristo para que haya una mayor audacia también en su proyección a la comunidad de Bosa en general, ¿sí? Especialmente a la comunidad parroquial de San Bernardino, ¿no? Dado que estamos vinculados y participamos de la vida de la comunidad de esta parroquia. Entonces pienso yo que también tiene que ser por ahí, por el lado cualitativo, pero eso es cuestión de que lo estudien quienes están tanto encargados como los que están viviendo el proceso formativo, ¿no? Para que puedan presentar eso pues al gobierno provincial y quizá mejor a el próximo capítulo que habrá en la provincia, ¿no? ¿Ya? Y frente a Bosa como parroquia, me parece a mí que al celebrar el próximo año los 100 años de... ¿No es este año? ¿Es este año? ¿Es el año entrante? La parroquia es el año entrante. Ah, ¿sí? sí, el este 24. Este año es la presencia claretiana en Bosa, ¿no? En Bosa, el Sí. año entrante de la parroquia. Aunque se empezó en el 21, como lo recordaba el padre Alfonso, ¿no? Sí. Sí. ¿Ya? Pero, pues la presencia claretiana propiamente creo que es del 23, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, entonces también yo invitaría a que tanto los seglares de la parroquia como los que están al frente, los misioneros claretianos que están al frente y los que están cerca, como es la comunidad educativa, ¿sí? Se sienten y miren a ver cuáles los procesos que se ha llevado en la parroquia y hacia dónde se debe ir, ¿no? Hacia dónde se debe ir para que se vaya con una mayor audacia, pero sabiendo que nuestras raíces están en Cristo, ¿no? Tal como nos lo propone el sueño de la congregación y la provincia El lo ha último asumido. documento capitular, Sí. querida congregación, sí. Exactamente, ¿no? Entonces pienso yo que es por ahí, ¿no? Es posible que otros miren desde otro aspecto y lo vean de otro lado, pues todo es válido para que se pueda analizar y mirar hacia dónde debemos continuar nuestra presencia en este sector y en esta parroquia de San Bernardino de Bosa. Pues bien, Miguelito, es importante también decir que en Bosa se inició el movimiento juvenil Quibeyacta. Hace parte de la historia, la memoria de estos 100 años. ¿Qué recuerda Miguel de ese movimiento? ¿Qué hacía? ¿Cómo eran las etapas de formación? Lo que recuerde para que nos dé su aporte respecto a esta experiencia que fue bastante significativa en la historia de la misión de estos 100 años. Bueno, yo recuerdo que quien lo inició fue el padre Miguel Ángel Calderón, ¿no? Fue un proceso muy bonito que él, ayudado de otros claretianos,
y sobre todo de seglares, se lanzó con ese proyecto como un proyecto que integraba todo el trabajo juvenil y vocacional de la provincia, ¿no? ¿Ya? Él organizó dentro de los grupos un grupo que llamó Tierra de Hermanos, es decir, que eran como los que él mismo fue eligiendo para que fueran como cabezas y del movimiento en distintos lugares donde se hacía presente el movimiento, como por ejemplo fue en Boyacá, en Neiva y en Bogotá, ¿no? Y en Santa Marta también hubo. En Sí. Santa Marta sí también se proyectaron allá. ¿Ecuador también? En Creo que Ecuador no alcanzó a entrar. No ¿sí? alcanzó. No alcanzó a entrar, sí. En Ritama, estuvo, en Tama y Sogamoso. Sí, Duitama y Sogamoso, y no sé si por algún otro lugar Paz del Río. de Boyacá, quizás sí, ¿no? Bueno, entonces ese movimiento pues lo llevó Miguel Ángel y sería bueno que le preguntaran un poquito a él cómo fue el proceso, ¿sí? Y de pronto algunos seglares que están todavía por aquí cerca y que de pronto usted conoce, como es Hernando Herrera, ¿no? Ah, sí. ¿Sí? Y como es Edgar Amado, ¿no? Que son personas que estuvieron presentes como seglares y participaron muy activamente. Yo solo estuve un tiempito, pero casi que de pasada no pude profundizar mucho porque tenía como prioridad el trabajo vocacional a nivel de toda la provincia. Toda la provincia. Y eso me ocupó mucho tiempo y prácticamente no pude dedicármele mucho al proceso del movimiento juvenil Quihuayacta, ¿no? ¿Ya? Y de todas maneras me acuerdo que había 3 etapas. Una primera se llamaba Diógenes, una segunda Jauja y una Tal vez la primera era Rampa, que era como el lanzamiento. quizás sí. Rampa, La segunda Diógenes. era Jagua y como que la tercera Diógenes. Bueno, Por ahí en ese orden, ahí sí. mi memoria me falla, ¿no? ¿Sí? Bueno, sería bueno entonces revisarlo bien, ¿no? Y eso podía ayudar, desde luego, al trabajo que se puede proyectar a nivel juvenil vocacional, ¿no? Aquí en este sector y esta parroquia de San Bernardino de Bosa, ¿ya? Entonces, como le digo, yo no estuve muy presente por haber estado más preocupado de los otros aspectos, ¿no? Bueno, Miguelito, en una palabra, ¿qué viene a ser Bosa para los misioneros claretianos de la provincia Colombia Oriental de Ecuador? Para mí viene a ser Bosa como el semillero, el seminario, casi que la cuna de la provincia, ¿no? Digo yo casi que la cuna porque ya la provincia estaba formada en el año 23, ¿no? Pero es desde aquí de donde arrancan, ¿sí? Todos los procesos iniciales de formación, pues estaba el seminario menor, ¿no? Aquí empezaron, por ejemplo, como primeros postulantes el padre Guillermo, el que fue después el padre Guillermo Rosso, el padre Venancio Moreno, Daniel Zabaleta, el padre Martín, ¿Martín qué? Un jurista, ahora me olvido el nombre, el apellido. Bueno, estuvieron aquí y empezaron, ¿no? En Bosa. Entonces, por eso yo creo que Bosa tiene que Es la cuna. ayudarnos a que esa cuna, donde se fue gestando tantos misioneros claretianos tan buenos, ¿no? Como ha habido, ¿no? Y que para mí fueron un gran ejemplo, ¿sí? ¿Ya? Tenemos que tenerlo presente para que esas raíces, ¿no? Como las raíces en Cristo, vayan generando nuevas audacias en el proceso de nuestra provincia, que tenemos que seguirla llevando adelante con todo el cariño con que la hemos ido viviendo y sobre todo sirviendo de la mejor manera, como Jesús nos enseña, ¿sí? Sirviendo con amor, quitando de lado todo ese egoísmo que puede haber en cada una de nuestras personas, que es el excesivo y el desmesurado amor a sí mismo para olvidarse de el amor y servicio a los demás, puesto que hemos sido llamados por Dios para servir con amor, ¿no? Más que nos sirvan a nosotros. Ya hemos recibido muchos servicios, yo mismo lo digo, la congregación me ha dado mucho y tengo que seguir dando,
alguien me preguntó hace unos días por allí, bueno, ¿y usted no se jubila? Le dije, no, ¿cómo me voy a jubilar si todavía tengo fuerzas? Cuando ya no tenga, ya el Señor dirá, pues aquí ya no más, ¿no? Y viendo uno, por ejemplo, a personas como el Padre Alfonso, ¿no? Y otros que el Señor ha llamado ya a la casa del Padre, que han pasado por aquí. Miremos también al mismo obispo de Roma, Francisco, cómo sigue trabajando. Entonces, todas esas personas nos están indicando que nosotros tenemos que dar lo mejor, así tengamos la edad que tengamos, y personalmente yo tengo que dar lo mejor todavía, porque creo que puedo dar todavía algo más a la congregación, a la provincia, a nuestra comunidad parroquial de Bosa y a todos los que conmigo comparten la vida. ¿Ya? Pues agradecemos a Miguel Duarte, el padre Miguel Duarte, por su testimonio, su ejemplo también de vida misionera itinerante y esa memoria que tiene también para ayudarnos a recuperar un poco lo que ha sido la misión claretiana en Bosa. Miguel Duarte, perdón, ha sido misionero deportista, me consta de su fortaleza física, de su fuerza y la manera como ha cultivado su deporte, que eso también se beneficia en su estado excelente de salud y su dedicación también a cualificarse, a prepararse para el servicio a la misión. Este ejemplo, este testimonio de vida, de su disponibilidad, de su servicio, debe estimular a más jóvenes para que vengan a ser parte del próximo siglo que iniciamos de Misión en Bosa. Muchas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Padre Avelino, y muchísimas gracias a todos los que me pueden escuchar después, porque quiero aportar lo que el Señor me pide que aporte y que ojalá ese aporte vaya a redundar en favor de abrirle trochas o caminos al reinado de Dios. Como decía el padre Guzmán en su ocasión, seguir abriendo trochas. Muy bien, muchas gracias. Que estén muy bien todos ustedes.